Hola, buen día para todos. Bienvenidos a este video podcast de Radio Nacional de Colombia, Sistema de Medios Públicos RTBC. Y hoy precisamente queremos conmemorar este 30 de julio, el Día Mundial contra la Trata de Personas a nivel mundial. Y Radio Nacional de Colombia, por supuesto, se une a una campaña que haga frente a esta situación y precisamente que busque que se combata por parte de las entidades de Estado lo que está sucediendo a nivel Colombia con niños, niñas, adolescentes y por supuesto con personas en estado de vulneración en diferentes regiones de Colombia, que es lo que nos compete. Hoy quiero darle un saludo muy especial a Danitza Marentes. Ella es subdirectora de Valientes Colombia, una ONG que viene trabajando de la mano con el Estado colombiano, pero también que viene trabajando con mucha población que es víctima de este flagelo, de la trata de personas. Quiero darle la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, gracias por tomarse el tiempo de venir hasta acá para hablar de un tema que, como lo decíamos detrás de cámaras, poco la gente lo toca. Sí, no, pues muchísimas gracias a ti y a todo el equipo por la invitación. Hoy en el Día Internacional, ojalá todos los días habláramos sobre la trata de personas, pero hoy en especial se está conmemorando y más es un llamado a la acción. Cómo podemos trabajar en pro de la prevención de este delito, cómo el Estado aumenta ese proceso de articulación con las entidades, de trabajo en territorio, para que este delito pues no nos coja por sorpresa, porque en muchas ocasiones eso pasa. Bueno, Danisa, empecemos por contarle un poco a la gente qué es Valientes Colombia. Tengo entendido por la información que me llega que ustedes tienen 3 líneas de trabajo, una es investigación, otra es prevención, que es clave, y otra muy importante que es la atención de niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de este flagelo de la trata de personas. Cuéntenos un poco y rápidamente qué hace Valientes Colombia y cómo han venido ustedes articulándose, entre otras, con el Estado colombiano, con el gobierno nacional, digamos, para poder apoyar esas políticas y los proyectos que buscan de alguna manera mitigar este problema. Bueno, pues Valientes Colombia nace hace varios años con el objetivo de atender a sobrevivientes del delito para brindarles oportunidades reales y oportunidades con un enfoque diferencial, porque notamos que quienes habían sido víctimas en su niñez y su adolescencia de explotación sexual después de los 18 años estaban en contextos de prostitución, que si bien ya no es un delito, sí nace en ese proceso ocupacional que no hubo de brindarles oportunidades a largo plazo y romper los círculos de violencia. Y dijimos, hay que trabajar en un proyecto de vida enfocada, nosotros nos llamamos Nuestras Valientes, enfocada en sus necesidades, en sus objetivos, pero todo lo que se haga a nivel ocupacional debe tener un acompañamiento psicosocial. No hablamos de la una o de la otra. Y en el proceso que nosotros iniciamos, notamos la importancia de prevenir este delito, porque casi no se habla. Y dijimos, ¿cómo hacemos para que nadie pase por este delito? Una forma, digamos, de hablar de él es entendiéndolo, y tal vez las personas hablan de los temas de una manera independiente, pero no los centran en una sola problemática, que es la trata de personas. Empecemos por hablar qué es esa trata, qué implica la trata de personas en Colombia, y bueno, demos un panorama general, por favor, de cómo está la situación, pero sobre todo llevemos a la gente a que entienda un poco en qué consiste la trata de personas. Bueno, hay algo también que pasa con la trata de personas y la razón por la cual la investigamos, y es que no hay una fórmula que explique perfectamente esto es trata de personas o estas son las víctimas de trata, porque el delito cambia todo el momento, todo el tiempo. Los problemas que estamos hablando hoy no los hablamos hace 6 meses. Okay. Hoy ya estamos hablando cómo la trata de personas se ve con la inteligencia artificial. Hace 6 meses no teníamos ese problema. Hace 6 meses estábamos hablando de cómo el modelaje webcam estaba siendo usado para la trata de personas. Pero ¿qué es directamente el delito, no? Y como la forma más sencilla que nosotros tratamos de buscar explicarle es cuando una persona se ve como una mercancía, una transacción que puede ser usada para esto. ¿Qué dice la ley específicamente? Y es que la trata de personas es cuando se capta, cuando se acoge, cuando se traslada y ya cuando se abusa y se explota. Esos son conocidos los verbos rectores. Y es que si yo cometo alguna de estas situaciones, ya estoy cometiendo el delito de la trata de personas. Porque, por ejemplo, no, pero es que yo a ella no le hice nada, yo solo la transporté. Está en la ley. No, pero es que yo solo la capté. Está en la ley. Es súper clave que nosotros podamos identificar. La trata se tiene en 3 modalidades. Interna, que es a nivel Colombia. Externa, cuando la víctima está aquí captada en Colombia y llevada a otros países. Y mixta, cuando puede ser captada acá
víctima acá y es llevada a otros territorios. Sin embargo, tienen muchas finalidades. Puede darse, la más conocida quizás es la trata de personas con fines de explotación sexual, es la que de tipo comercial. Es la que más se habla, la que más se denuncia, incluso porque las cifras son mucho más altas, pero por ejemplo también está la mendicidad ajena. Quienes estamos en las grandes ciudades lo volvimos parte del paisaje de ver personas pidiendo limosna en la calle y no nos preguntamos cómo eso puede ser trata de personas. Y es que cuando una persona obliga a otra a la mendicidad, se da dando la trata de personas. Es como, no, es que yo me paro aquí a pedir dinero, pero es que yo sé si yo llevo a mi hija, a mi hijo, voy a recibir más. Entonces, no llevo a mi hija, a mi hijo al colegio, sino que lo llevo a que me acompañe al Transmilenio a pedir dinero, pero también están, por ejemplo, los trabajos forzados, en contextos, esto se da en todo el país, pero por ejemplo en contextos de extracción minera, de extracción petrolera, en todos estos contextos que no sabemos en realidad cómo se están dando las dinámicas de los derechos laborales. Entonces, la trata de personas empieza a darse en muchos contextos y muchas variables. Pues Danitza, yo la quiero invitar mientras va surgiendo este podcast, porque la conversación, digamos, tenemos mucho por hablar, pero entre tanto yo la quiero invitar para que nos traslademos un momento a La Guajira. En Fonseca, nuestro equipo realizó un informe que tiene que ver con la explotación sexual y laboral a la que se ven expuestas, sobre todo comunidades étnicas que se encuentran en ese territorio de Colombia. Entonces, quiero invitarlos a que vean junto a nosotras el siguiente informe. La Guajira, por ser zona fronteriza y por sus altos índices de pobreza, es uno de los departamentos más afectados por la explotación sexual y laboral en Colombia. La población infantil es una de las mayores víctimas de este flagelo, así lo corroboran las estadísticas de la Fundación Renacer. Su coordinadora regional, Desiret Moya, explica que en lo que va corrido de este año han atendido 23 casos en este territorio. En el año 2024 hemos atendido un total de 51 niñas, niños y adolescentes, de las cuales 50 son de sexo femenino y uno es de sexo masculino. Y en cuanto a la diferenciación de tipos de violencia sexual, 29 son víctimas de abuso sexual y 23 son víctimas de explotación sexual comercial. Del total de casos de abuso y explotación sexual que han atendido en La Guajira en el 2024, 17 menores de edad pertenecen a grupos étnicos, de los cuales 15 son indígenas guayú. Muchas de las niñas vienen de núcleos familiares complejos, con situaciones difíciles, con historias de abandono, de deprivación de medios, de maltrato físico, de inseguridad alimentaria, y de alguna u otra manera toda su estructura familiar se ha visto afectada, y esos han sido factores que lo han expulsado a dinámicas de explotación sexual y trata de personas. Uno de los puntos más críticos es La Pista, el asentamiento migratorio más grande de Latinoamérica, que se ubica en el municipio fronterizo de Maicao. El líder social Hermídez Tolosa manifiesta que allí la mayoría de sus niños viven esta cruel realidad. Son niñas que desde los 13 años están en su casa y no tienen de pronto cómo resolver sus padres la comida, el alimento para sus hermanos, y llega a aquellas personas que se valen de la ocasión o de la necesidad de esa niña y le ofrecen dinero solo para estar con ella. Eso es explotamiento sexual hacia la niñez. Todo eso sucede aquí en La Pista. De acuerdo con estas organizaciones, factores como el hambre y la pobreza son algunas de las situaciones que conlleva a la niñez a ser víctimas de la explotación sexual y laboral en La Guajira. Bueno, Danitza, volvemos y estábamos hablando de los diferentes tipos de explotación. Quisiera que ahondáramos un poco cómo está la situación en este momento a nivel Colombia y en las regiones del país. En varios informes que se han presentado por parte de la Defensoría del Pueblo, incluso de ACNUR, es decir, Naciones Unidas, que tiene tanta injerencia en Colombia, se señala que departamentos como Antioquia, como Bogotá, como Santander y Norte de Santander, pues se ven muy afectados por el tema de trata de personas, inclusive porque también está la población migrante que se encuentra en ellos. ¿Qué han encontrado ustedes en medio de las investigaciones que han hecho? Regálenos un panorama de cómo estamos hoy. Bueno, hay algo que pasa, y es que este delito de entrada ocurre literalmente en todo el mundo. O sea, no hay lugar en el mundo en el que no suceda. Lo que pasa es que como sucede en Bogotá es diferente a como sucede en Medellín, a como sucede en Tibú, Norte de Santander, en La Guajira y demás, y ahí es donde uno tiene que empezar a analizar el panorama, que es un reto súper complicado de los contextos que llevan
a las diversas modalidades de la trata de personas a presentarse, ¿no? Si hay zonas de conflicto armado, en conflicto armado. Si hay zonas, por ejemplo, en las grandes ciudades en temas de contextos digitales, en contextos de viajes y turismo, como todas estas dinámicas se da por ahí, ¿no? Y qué pasa mucho con estos reportes, y esto es un tema que las organizaciones llevamos trabajando hace muchos años, y es las cifras no están cerca de la realidad. Hay un subregistro muy alto. Impresionante, por muchas razones. Hay algo que también pasa y es muchas personas no saben que están siendo víctimas del delito. Okay. Muchas personas no pueden denunciar o no tienen como las garantías, las posibilidades porque siguen siendo abusadas o manipuladas o tienen también miedo. No es lo mismo presentar una denuncia en Bogotá así yo la quiero presentar en el Amazonas. La capacidad institucional que hay es totalmente diferente. En Bogotá tenemos casas de justicia, CAIs de policía, cada zona, pero hay lugares en el país donde tienen que caminar 3 días para llegar a un lugar del Estado, a llegar a una comisaría, a ver un policía. Entonces, eso de entrada dificulta. Hay muchas personas que tampoco confían en la institucionalidad y dicen, ¿yo para qué denuncio si no va a pasar nada? Eso también pasa. Y por último también hay muchos funcionarios que no conocen realmente el delito. Entonces lo tipifican como otra cosa. No, eso fue abuso sexual. O no, eso fue secuestro. O no, esto fue cualquier otra cosa. Y no lo catalogan como la trata de personas. Pero si eso es así, entonces, ¿cómo mide el Estado colombiano, cómo las autoridades que se encargan de hacer una evaluación de la cantidad de personas que son víctimas de ese flagelo, cómo lo pueden medir en Colombia? Y con base en eso, ¿cómo pueden actuar? Es decir, ¿cuántas personas tengo con esta situación versus cuánta capacidad instalada puedo llegar a tener para trabajar con ellas? ¿Cómo se hace? Bueno, hay un reto muy grande y es porque si uno ve las cifras, uno dice 150, 200 víctimas. Eso no es mucho. De entrada que uno no puede quitarle como la humanidad a las personas, pero como no se registra, hay muchas entidades a nivel locales y territoriales, incluso a nivel nacional, que dicen como no hay tantas víctimas, no le vamos a implementar recursos. Y la misma ley lo dice, la misma ley dice cómo estamos trabajando con las entidades para que haya una transferencia de conocimiento, pero entonces si tú le preguntas a la policía te va a dar una cifra, si tú le preguntas a la fiscalía te va a dar una cifra, y Ministerio del Interior, que es quien dirige la política pública de trata de personas en Colombia, te va a dar otra cifra. Entonces ellos cómo nutren sus datos con los canales de información, con los reportes que se hacen directamente. Se supone que todo debería ser en conjunto, ¿no? Porque pues si yo reporto, le tiene que llegar a la fiscalía, ¿no? Eso es algo también que hay que hacer mucha pedagogía y es la diferencia entre el reporte y la denuncia. Sí, claro. La denuncia, o sea, en Colombia, ¿quién hace las investigaciones judiciales? La fiscalía. La policía no las puede hacer, las comisarías de familia no las pueden hacer, pero sí son las que les abren la puerta a la fiscalía para que puedan entrar a denunciar. Entonces también hay que incentivar mucho a que las personas denuncien directamente hacia la fiscalía, el 122, sin embargo que se apoyen en esas otras herramientas que tiene el Estado, los ministerios y demás, pero es así un poco como funciona, ¿no? Como según sus reportes, según sus bases de datos, según sus equipos, el Ministerio del Interior tiene una línea de trata de personas, entonces ahí van armando su banco de datos. Anitza, cuando uno empieza a buscar información sobre lo que está sucediendo con la trata de personas en Colombia, se encuentra con muchas paradojas, pero también se encuentra con algunas situaciones que no son claras o entendibles pues, para el ciudadano del común. Según la Defensoría del Pueblo, me encuentro este dato, ya que usted me está hablando de que todos tienen una información distinta. La Defensoría del Pueblo dice que ese flagelo aumentó para este año en el 139% con relación al año pasado. Me parece que es una cifra alarmante teniendo en cuenta que prácticamente pasamos la mitad del año y ya estamos en esta situación. Se han atendido más de 80 víctimas, que es la parte que se conoce. Como usted bien lo decía, todavía tenemos un subregistro enorme. ¿Qué alimenta esto? ¿Qué alimenta que en Colombia, en diferentes regiones, se tenga que vivir ese flagelo? ¿Y qué estamos haciendo mal? ¿O dónde estamos dejando abierta la ventana para que esto siga entrando al país? Bueno, ahí son varias cosas. Es muy difícil hablar que un delito aumenta o disminuye cuando sabemos que hay un subregistro, porque es que en muchas ocasiones puede que el delito realmente no haya aumentado, sino que se aumentaron las posibilidades de los canales de denuncia, ¿no? Como, salió esta campaña tuvo un éxito y la gente empezó a denunciar más. Entonces, ahí es difícil saber, también por eso lo mismo a veces pasa que hay organizaciones, entidades que dicen como disminuyó la cifra.
Al contrario, eso a mí antes de darme una tranquilidad de que está disminuyendo el delito, me da una alerta de que estamos haciendo mal las organizaciones, que está haciendo mal el Estado, porque no están llegando los reportes, porque el delito... No nos estamos dando cuenta. No nos estamos dando cuenta, exactamente. Entonces, ahí, primero, ese es como uno de los retos que hay cuando hay un subregistro. Segundo, si nosotros vamos a revisar, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo, los planes territoriales de desarrollo, y buscamos directamente, solo buscando trata de personas, vamos a encontrar una cosa, dos cosas o nada. Entonces, de entrada, y hay algo que pasa, que es que lo que no esté en los planes, normalmente luego No se mira. no se mira, no hay quien responda, no hay recursos. Y este es un delito que mueve mucho dinero y asimismo debe haber una gran cantidad de dinero puesto para la prevención, la atención y la investigación. Entonces, Pero ustedes apoyan el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 con relación, digamos, ustedes hicieron parte de ese apoyo para la construcción de ese contenido. como tal, el Plan Nacional, no. Hemos participado y hemos apoyado, por ejemplo, en Bogotá, para el Plan Territorial de Desarrollo, se hizo una comisión de infancia y adolescencia para poder nombrar, porque en el primer borrador no había nada de explotación sexual, que ese tema casi no se tocaba, y gracias a unos espacios que se abrieron en el Consejo se pudieron hacer. Pero entonces a nivel nacional no hemos tenido tanto ese espacio, pero lo hemos trabajado más con el Congreso. Con el Congreso hemos hecho un gran trabajo de incidencia en cuanto a los proyectos de ley, pero entonces ahí uno ve la falta de procesos y a veces el seguimiento es ¿qué nos pasa? Y es que hay muchas personas que quienes son las que atienden estas líneas son profesionales con prestación de servicios. Entonces, en enero no hay profesional quien te atienda, ¿no? Entonces tú no puedes ser víctima en enero o en febrero porque no hay quien te atienda, porque no han contratado a los profesionales. Se sigue generando un retroceso de los procesos. Exactamente, entonces pues imagínate si yo soy víctima, llego y me acerco, no recibo la ayuda, no recibo la atención, bueno, luego, ¿será que voy a recibir un profesional que sí esté capacitado? Porque nos ha pasado en territorios personas que dicen como, pero es que les están haciendo un favor, es que así están llevando comida a la casa, así están llevando un mercado. Entonces, ¿quién me está garantizando a mí que si me atienda una persona que conoce el delito? ¿Cómo Pero estamos de alguna dando manera también reparación? se empiezan a normalizar ciertas conductas, ¿no? Hablaba usted sobre algo que pasa mucho en diferentes regiones de Colombia y es que hay población que es muy pobre y terminan siendo víctimas de familias que tal vez tienen más dinero y llevan a los hijos de estas personas a trabajar en sus casas, prometiéndoles tal vez educación, comida, techo, y estos niños terminan siendo explotados laboralmente en esas mismas casas y los padres no se dan cuenta. Por eso no hay ningún tipo de denuncia sobre eso. Parte del informe que le comenté que leí sobre esta situación muestra que en Colombia hay un gran agravante en esa situación. Pero llegando a ese punto, Danitza, quiero preguntarle algo y es, a juicio de ustedes y en las investigaciones que hacen, ¿cuál es la población o cuáles son las poblaciones o las comunidades en este momento más vulnerables con relación a la trata de personas? Pero hay algo que pasa con la trata y es que literalmente todas y todos podemos ser víctimas en cualquier momento. Lo que pasa sí es que sí hay unas condiciones que aumentan mi vulnerabilidad. El tema económico es un tema muy complicado, pues porque si uno no tiene acceso a oportunidades laborales, educativas, mi porcentaje aumenta. Por ejemplo, si yo vivo en un contexto de prostitución, si yo vivo en una zona de conflicto armado, donde hay presencia de este tipo de grupos, de gran variedad de grupos, porque en Colombia no hay un grupo, hay varios, mi vulnerabilidad aumenta. Pero, por ejemplo, también, ¿qué pasa? Y es que a veces nosotros nos lo imaginamos la trata de personas como en las películas, ¿no? Como Búsqueda Implacable, como Sonidos de Libertad. Entonces nos imaginamos que solo las personas con temas económicos y organizaciones internacionales son los victimarios. Pero conocemos casos de personas profesionales que han terminado su universidad y les ofrecen una oferta laboral y son víctimas de trata de personas. Personas que gerencian grandes empresas y fueron víctimas de trata de personas en otros países. Entonces, el reto está en que realmente la principal vulnerabilidad es no conocer del delito. Porque si yo lo conozco, si yo genero estrategias de prevención, si yo pregunto, si yo confirmo, ¿esta empresa es real? ¿Esta empresa internacional está registrada en la embajada? ¿Qué me dice? Claro. ¿Qué personas me van a recoger? ¿Con quién me voy a comunicar? Todo ese tipo de datos son los que nos permiten estar un paso adelante del delito. Sí, claro. Eso es fundamental. Hablemos un poco de la población menor. Los menores de edad, niños, niñas y adolescentes que de alguna manera, si bien no es la única población que está afectada, porque aquí claramente hay que hablar
de población LGTBIQ+, de comunidades indígenas, afrodescendientes, de migrantes, que por supuesto en Colombia es una población altamente vulnerable a este tipo de situaciones, pues hombre, los niños y las niñas a veces ni siquiera tienen voz. No tienen voz para poder decir lo que les pasa, temen mucho, puede que no se les crea, puede que sí, puede que sus padres hagan parte de estas situaciones. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo estamos en este momento en el país en temas de defensa, protección y prevención para niños? Bueno, hay algo que pasa y es que las principales víctimas de trata de personas son las niñas, niños y adolescentes. A veces nosotros también creemos que solo le pasa a los adultos y ignoramos a las infancias. Incluso nosotros hemos atendido casos de bebés. Wow. Y la gente cree que eso no pasa, y sí pasa. Están creando material sexual de abuso de un bebé de 20 meses, están traficando y vendiendo niñas y niños para que familias los adopten, pero pues eso no es adopción, es trata de personas. Claro. Y se está dando todas estas dinámicas, y lo que tú dices, pues mientras uno menos edad tiene, menos voz, menos espacios tiene para hablar y su vulnerabilidad aumenta. Y hay algo que a nosotros se nos olvida, y yo siempre lo digo, es toda persona menor de 18 años en Colombia es una persona de especial protección de derechos. ¿Eso qué dice? No es que yo no le boto la pelota, ¿dónde estaba la mamá? ¿Dónde estaba el papá? No, sino es como sociedad qué estamos haciendo para hacer entornos protectores de la niñez y la adolescencia. Como yo, como docente, como sector privado, como academia, como medios, estamos haciendo algo para prevenir estos delitos. No es que, porque también escuchamos, es que las adolescentes de hoy en día son unas búscolas, son terribles. Y la gente, venga, ¿a usted no le pasa a veces que le llega un recordatorio de Facebook y uno dice como yo por qué escribía así, yo por qué me peinaba así, yo por qué usaba esa ropa? Entonces ahora calculemos la responsabilidad que le estamos diciendo a un adolescente de, es que usted se lo buscó. Lo estamos juzgando porque es víctima. Estamos juzgando, estamos normalizando. Claro. Entonces todo ese proceso termina siendo supremamente revictimizante y hace pues que la vulnerabilidad aumente, porque entonces un adolescente va a decir, ¿yo para qué voy a denunciar si me van a echar la culpa a mí? Si me van a decir que cómo estaba vestida, si me van a decir que yo por qué no hablé antes. Y hay algo que tú mencionaste, algo muy clave, que también pasa y que no lo imaginamos, y es las mismas familias son las victimarias. La misma mamá, sí, el mismo papá, el tío, la abuela, abusan, explotan, tratan a las niñas, niños y adolescentes. Entonces, ahí también hay que romper muchos mitos de no son las organizaciones grandes, porque sí, las hay y muchísimas, y especialmente en un país como Colombia, pero también la trata de personas ocurre en el día a día, en la familia, en lo que te decía, en la mamá que obliga a su hijo para que la acompañe a recibir limosna en el Transmilenio porque sabe que así le va a dar dinero. Total, y usted me lleva a algo y me hace recordar que cuando inició, digamos, toda esta investigación de las autoridades colombianas con relación a la trata de personas en Cartagena, en Medellín, por prostitución precisamente, porque extranjeros vienen a comprar niñas, adolescentes, para hacer videos con ellas, y bueno, toda la cantidad de vejámenes que provienen de estas personas que llegan a Colombia a hacer esto. Eso me lleva también a que dentro de estas investigaciones se determinó que muchas niñas son impulsadas por sus mamás, por sus papás, para que hagan esto. Y por eso, Danitza, yo la quiero invitar a que nos traslademos al departamento de Antioquia. Allí nuestros compañeros en Medellín hicieron un informe sobre la situación que se está viviendo con niños, niñas y adolescentes que son víctimas de explotación sexual en esta región de Colombia, y que lamentamos. Pero pues la invito a que veamos el siguiente informe. Las modalidades de explotación sexual en Medellín han comenzado a mutar. La visita de extranjeros que buscan experiencias sexuales es apenas una de ellas. Hace 3 semanas, por ejemplo, fue capturado alias El Mexicano, quien bajo la fachada de empresario y manejando millonarios recursos, reclutaba mujeres, las trasladaba al país centroamericano con promesas de trabajo y una vez allí las sometía a trabajos sexuales forzados. Las bandas criminales también han comenzado a pelearse el control de este mercado en la capital antioqueña. Estas estructuras delincuenciales aprovechan la situación de precariedad económica que atraviesan cientos de mujeres entre 14 y 15 años para prostituirlas, ofreciéndoles pagos de entre 150 y 300.000 pesos. La alcaldía de Medellín ha sido blanco de críticas por la oferta de servicios sexuales que se presenta en sectores como Provenza y el Parque Lleras, involucrando el servicio de respetadas plataformas de oferta de alojamientos como Airbnb. Dice la administración distrital que las capturas
capturas por explotación sexual y comercial han aumentado un 180%, pero eso no significa que este delito esté cerca de desaparecer. El año pasado, entre 3 y 4 mujeres fueron víctimas de explotación sexual cada día. Es decir, que según las estadísticas de la Personería, al menos 1.259 mujeres fueron víctimas de este delito. Sin embargo, se calcula que los subregistros o casos no denunciados serían verdaderamente escandalosos. Hoy en los aeropuertos de Medellín se aprecian carteles que advierten a los turistas sobre la pena de 25 años que acarrea la comisión de este delito. Por lo pronto, las autoridades siguen realizando en colegios campañas de prevención contra otras violencias sexuales, como el abuso de menores entre 10 y 14 años, que el año pasado dejó cerca de 3.400 víctimas, el 51% de ellas abusadas por un miembro de su propio núcleo familiar. Bueno, Danitza, la situación con relación a la explotación infantil es fuerte, pero no solamente se está dando en niños, niñas y adolescentes, también hay mujeres, incluso hombres, que se están viendo abocados a estas problemáticas. ¿Qué está pasando también con la población migrante? Con aquellos que están en la zona de Cali, que están en Medellín, incluso en Bogotá, en Arauquita, que están en norte de Santander, es decir, que están regados por gran parte del territorio nacional y que están en unos niveles de vulneración que son muy altos, hombres, mujeres y menores. Bueno, con el tema de personas migrantes es que no todas las personas migran porque quieren, ¿no? De entrada hay una gran categoría. Y el tema de la vulnerabilidad, lo que hablábamos, en algunos casos aumenta, porque pongámonos entonces en el papel de un migrante que tuvo que salir de su país por diversas condiciones. No tiene oportunidades laborales porque no tiene papeles o porque quizás la profesión no se ha podido homologar. Tiene un tema de estereotipos sociales en los cuales se juzgan. Por ejemplo, en Colombia escuchábamos el chiste, que no es un chiste supremamente violento, es decir, es que los venezolanos vienen a robar y las venezolanas vienen a prostituirse. Entonces ya estamos normalizando, por ejemplo, algunos migrantes de algunos países y empiezan a ser más vulnerables de víctimas de estos delitos, ¿no? En la falta de acceso a educación, el seguimiento, todo eso hace que se convierta en una condición de vulnerabilidad. Claro. Y pues sí vienen de nuevo lo que tú decías, que en qué zonas en algunas están, no están en unas zonas, por ejemplo, en Arauca o en otras zonas donde ya hay otros problemas latentes, donde está el conflicto armado, donde hay unas dinámicas. ¿Cuál es el porcentaje de desempleo que hay en estos municipios, ¿no? Es muchísimo más alto versus en las capitales de Colombia. Entonces, todo eso empieza a sumar que la vulnerabilidad aumente. Habla usted precisamente del conflicto armado y eso me lleva a la siguiente pregunta, y es que la ley tipifica como delito el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Obviamente de una manera forzada por parte de grupos armados ilegales. En este momento el gobierno colombiano tiene en curso un proceso de paz que busca precisamente acabar dentro de muchas de estas situaciones con el reclutamiento, pero no está tipificado en este momento en la ley que ese reclutamiento también pueda ser tipificado dentro de las acciones de los grupos al margen de la ley como trata de personas, sobre todo cuando estamos hablando de menores, incluso también de personas de adultas, pero enfoquémonos un poco en los menores. Tenemos un problema ahí, tenemos un problema en la norma. Es importante que dentro de las negociaciones de este proceso empecemos a hablar con más claridad de este tema y lo incluyamos dentro de ese proceso. Bueno, hay varias cosas, y es que la ley de trata de personas fue aplicada y fue hecha en el 2005, ¿no? Entonces ya del 2005 acá, pues como sociedad, como país, somos totalmente diferentes. Y así mismo pasa con el delito. El delito que está en el 2005 a hoy es completamente diferente. Entonces, la ley, pues ya es una ley antigua, no conoce estas dinámicas, ya lo que te mencionaba de la trata de personas. Hoy, como estamos hablando de la inteligencia artificial, en el 2005 ni siquiera teníamos cabida del impacto que iba a tener la tecnología, entonces eso no se aborda en la ley. Pero se hace necesario que las autoridades investiguen estas acciones como delitos que posiblemente pueden ser trata de personas. Es súper importante actualizar la ley y, por ejemplo, lo que tú mencionabas del conflicto armado. Colombia no lleva 5 años de conflicto armado. Colombia lleva 100 años en conflicto armado
Y uno se pregunta por qué la ley no tipifica en el contexto de trata de personas el reclutamiento en un marco de conflicto armado tan delicado y tan complejo como lo es en el país, porque sabemos que el reclutamiento no ha parado. ¿Por qué no se habla de eso, Danitza? ¿Por qué no se ha tenido en cuenta de eso? Porque hasta ahora hay un proyecto de ley en curso, digamos, que busca que se hable abiertamente de este tema. ¿Por qué tanto silencio? ¿Qué ha pasado con los colombianos en eso? Bueno, hay varias cosas y es, en general, las dinámicas de conflicto son difíciles de investigar. Los esfuerzos que se hizo después del acuerdo de paz fueron importantísimos. Sí. Pero si uno va y busca y mira cuántos capítulos hay de niñez y adolescencia, son muy poquitos. Y eso también implica en que, uno, quizás no se le dio tanto prioridad a estas voces especialmente. Dos, las dinámicas y las complejidades hasta ahorita. Los grupos armados empezaron a decir, sí, reclutamos niñas, niños y adolescentes, sí, hubo abusos sexuales, bueno, todas estas dinámicas hasta ahora se está reconociendo y esto es algo que no es nuevo, eso es algo que lleva hace muchos años, pero también como sociedad dejamos de lado e invisibilizamos estas situaciones. Por ejemplo, hubo un caso muy sonado de Hernán Giraldo, que lo conocían como el monstruo de la sierra, y él cometía diversos abusos de trata de personas, de explotación sexual con adolescentes de la zona. Y los medios van y muestran la Virgen 203 de El Monstruo de la Sierra. Entonces también, ¿qué responsabilidad tienen los medios a la hora de abordar ese tipo de noticias? Como, uno, no lo hablaban de trata de personas. Dos, donde están hablando de la integridad de la vida de esa niña, niño, adolescente, sino como ya un objeto, y la Virgen 206 del Monstruo de la Sierra. Claro. Es súper importante que nosotros como sociedad también nos responsabilicemos y empecemos a hablar las cosas como son, el delito como es, de cómo sucede en los territorios y tener empatía, porque es que nos falta mucha empatía. Juzgamos casos, estos casos que hubo a nivel internacional. Pero es que sí se iban a prostituirse y luego se molestaron porque les fue mal. Eso no es trata, eso es que quieren pelear, porque uno escucha ese tipo de comentarios. Entonces también le estamos diciendo a las víctimas, no denuncien porque los vamos a juzgar, no les vamos a apoyar. Claro. Eso lleva al silencio. En definitiva, lleva al silencio. Van por la misma línea las entidades del Estado colombiano en su conjunto con relación al trabajo para mitigar, para evitar, para combatir este delito. ¿A qué me refiero? Por un lado están quienes descubren lo que se hace, investigan lo que se hace, capturan a los responsables de lo que sucede. Pero por el otro lado está la no judicialización o la condena de estas personas, y eso ha hecho parte como de una pelea entre una organización y otra, entre una entidad y la otra, entre la policía, la fiscalía. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad de las cosas? ¿Qué pasa o qué deberíamos nosotros como Estado colombiano empezar a hacer para que funcionen las cosas? Es decir, como un Tetris, ¿no? Para que una ficha encaje con la otra y realmente del resultado que proviene una acción se genere una consecuencia que a la larga pues termine beneficiando a las víctimas y no al victimario. Eso que tú mencionas es un reto muy grande, porque es que en el proceso de restitución de derechos de las víctimas no está una entidad, son varias. Porque ¿qué pasa? Sí, el Ministerio del Interior lidera la política pública de trata de personas, pero si yo, víctima de trata, necesito atención de salud, me tiene que atender alguna entidad. Pero si necesito apoyo para encontrar trabajo, bueno, el Ministerio de Trabajo, como está involucrado, las secretarías de Educación, Ministerio de Educación, si yo quiero continuar mis estudios. Bueno, si fue un caso internacional, entonces ya entra la Cancillería, ya entran las embajadas. Y así, varios casos en los que están involucrados el Estado. Por ejemplo, ha pasado, ¿no? Que llegan y arman un proceso muy bien, lo denuncian y no hay fiscales que atiendan el caso, porque la fiscalía, por ejemplo, está colapsada de trabajo. Ahorita, el 25 de junio salió la resolución por parte de la fiscalía para crear la unidad enfocada directamente en investigación de casos cometidos contra niñez y adolescencia, porque el Congreso le dijo en el 2022, ojo, los porcentajes de judicialización son muy bajos, ¿qué estamos haciendo? Incluso la Fiscalía no fue tan rápida porque la orden la dio el Congreso en el 2022 y hasta este año el director o el abogado de Aldeas Infantiles presentó la denuncia y pues las altas cortes y los consejos de Estado dijeron, Fiscalía tiene 6 meses para cumplir, cumplieron con la creación de la unidad. Pero entonces
Ahora, ¿qué va a pasar? Y es, bueno, esperemos que estos profesionales que contraten realmente tengan el conocimiento de los delitos y tengan esa empatía para lidiar con casos con niñez y adolescencia, que no tengan un proceso de revictimización, que tengan un enfoque de derechos humanos, acción sin daño, para que esos procesos se puedan dar. Otra cosa que es importante ahí es que, y que se ha presentado porque no se puede dejar de lado, pero infortunadamente son muchos los casos donde los funcionarios de algunas entidades hacen parte de esas redes. Digamos, ese filtro que se necesita hacer del personal precisamente que está abocado a estas situaciones es muy fuerte, y no sé si nosotros en este momento tenemos la capacidad tanto logística como operativa, como, bueno, en fin, para poder hacer un filtro mejor de ese personal que está trabajando en esto. Es difícil, es retador, pero no porque sea difícil y retador no lo vamos a hacer, hay que hacerlo. Y hay que empezar la tarea hoy, así empecemos a ver los resultados en 20 años. Para nadie es un secreto que Colombia es un país supremamente corrupto, y muchas de las mismas personas que hacen parte del Estado se lucran de estas dinámicas. Exacto. Pero también hay personas muy buenos profesionales que hacen unas cosas increíbles con unos muy pocos recursos. Entonces también cómo les estamos dando un apoyo de recursos adicionales, cómo hacemos un tema de veeduría. En el caso de la trata de personas deberían haber comités territoriales, pero no estamos revisando, bueno, ¿qué está pasando con el comité de trata en Bogotá? Bueno, con el de Medellín, en el Amazonas hay comité, en el Pacífico hay comité, ¿qué clase de procesos están llevando? Y aquí hay algo también muy importante, y no solo el Estado, sino también la sociedad civil. Debemos ser muy autocríticas de saber, hay cosas que funcionan y hay cosas que no. Claro. Ok, hicimos esto, no funcionó tanto, tenemos que mejorarlo, pero porque en muchas ocasiones encontramos como, no, lo hicimos súper bien, yo sé que, yo soy muy intensa, yo soy antropóloga, con las evaluaciones de impacto. Sí. Porque a veces medimos las acciones por gestión, ¿no? Okay. Hicimos 5 intervenciones. Ok, de esas 5 intervenciones, ¿qué mensaje dieron? ¿Cuántas víctimas lograron recuperar? ¿Qué restauración de derechos le hicieron a estas víctimas? Ah, no, ni idea. Ok, entonces ahí estamos fallando, y ese es un proceso de reflexión. Y en muchas ocasiones a veces falla no porque sean corruptos, no porque sean malos, sino por desconocimientos. Me decía usted que es muy importante que las cosas se hagan desde la región, es decir, que se hagan mesas, consejos regionales donde la gente pueda hablar, y digamos que ese es un reclamo que hace la población constantemente cuando se habla de estos temas. Por eso quiero invitarla a que nos traslademos al departamento de Santander, a Bucaramanga, porque allí hay gran parte de la población migrante que está en Colombia producto pues de su éxodo de Venezuela. Ellos tienen una situación muy particular, y un compañero de nosotros de Radio Nacional de Colombia que se encuentra allí pues hizo un informe donde nos muestra qué está pasando, cuál es el espejo que se ve hoy en día de la población migrante con relación a la trata de personas allí. La migración es un fenómeno natural que se ha presentado en gran medida en territorios como Santander y norte de Santander por la cercanía en la frontera entre Venezuela y Colombia. En ocasiones esta población tiende a ser vulnerable, ya que son engañados con falsas promesas de estabilidad económica y calidad de vida. En respuesta a esto, la Fundación Frida Kahlo, zonificada en la ciudad de Cúcuta, desde el 2020 ha encaminado acciones de lucha y disminución de casos de esta problemática. Conversamos con Magali Castañeda, directora de la fundación, y esto aseguró. Una cifra alarmante en los Santanderes del delito de la trata de personas, donde aumenta con los más de 20 grupos criminales, la migración de 2.9 millones de venezolanos y la proliferación de las redes de trata tanto interna como externa, donde son llevadas las niñas y mujeres principalmente a países como China, Chile, Ecuador, República Dominicana, Panamá, España, entre otros países, para ser explotadas sexualmente en la prostitución. Hay más de 50 casos relacionados con corrupción de los funcionarios públicos hacia la complicidad de este delito. Desde la Fundación Frida Kahlo hemos venido rescatando y restaurando la vida de estas víctimas. Sin embargo, desde el gobierno nacional han sido limitados estos recursos para atender de forma integral. Este delito es público, por lo que atiende incluso desigualdades sociales, roles de género, oferta, demanda, y es muy importante la atención y unión entre todos los actores sociales para hacerle frente
protegiendo principalmente a nuestras niñez y nuestras mujeres. En este sentido, son varios agentes aliados en la erradicación de esta problemática amparada por la Ley 985 del 2005 y la sentencia Yolanda T236 del 2021. Se mantiene el llamado activo a denunciar estas conductas delictivas ante las autoridades correspondientes por la dignidad y el respeto a los derechos humanos de toda población. Bueno, Danitza, ya vamos llegando al final y es importante dar algunas conclusiones, pero sobre todo y a nosotros nos interesa que de este tipo de espacios informativos también le podamos dar a la gente información de servicio, y es a dónde podemos recurrir, qué podemos hacer, cómo no convertirnos en ciudadanos dormidos, ciegos tal vez, y muy poco empáticos, como usted bien lo decía ahorita, frente a esta situación. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? Quienes tal vez no vivimos una situación directa, pero estamos viendo lo que está pasando, ¿cómo podemos ayudarle al resto del país que sí lo vive? ¿Y a dónde podemos recurrir? Y otra cosa muy importante para cerrar, Danitza, que yo sé que ustedes la trabajan, es la prevención. ¿Cómo podemos evitar? ¿Cómo detectar? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo abrir ese ojo? ¿No? ¿Cómo tener las pupilas un poco más abiertas para saber en qué momento podemos incluso ser víctimas nosotros de esta situación? Bueno, hay algo que tú mencionas y es, uno, reconocer que esto es algo de la realidad. Esto pasa en el día a día. Yo puedo ser víctima de trata de personas. Mi contexto puede ser víctima de trata de personas. No es algo lejano y que yo diga como para qué le pongo interés si a mí no me va a pasar nunca o a nadie que conozca le va a pasar. Informarnos. Es súper importante informarnos. Por ejemplo, Valientes Colombia tiene unos recursos en su canal de YouTube. Tenemos nuestras redes sociales para que las personas conozcan, unos boletines informativos. Los ministerios también tienen publicidad, tienen campañas, tienen información para conocer del delito. Entonces, eso es súper importante. En Valientes nosotros hablamos, siempre llamamos a las personas como únete a ser embajadora e embajador de la prevención. Y es como, claro, yo hoy hablo contigo, hoy nos están escuchando varias personas, pero ¿cómo hacemos para que quienes nos escucharon vayan y hablen con otras 5 personas? Y esas 5 personas hablen con otras 5. Exacto. Hay que llevar el mensaje a otras partes. Y hay que ponernos las gafas de cómo funciona el delito e ir un paso para atrás de, ok, solo cuando yo ya veo la trata así súper tangible, entonces ahí sí le presto atención, no venga, prestémosle atención un poquitico para atrás. Y ahí va lo de las líneas de atención. Por ejemplo, el 141 es la línea del ICBF para cualquier niña, niño, adolescente en riesgo. ¿A qué me refiero en riesgos? Que no necesariamente tengo que ver ahí del delito, pero no sé, yo veo que mi vecina nunca va al colegio, nunca le veo el uniforme, o nunca sale de la casa, o como que la estoy viendo como muy delgadita, o es que yo veo que a la casa vecina llega mucha gente de la nada. Ok, yo me comunico con el 141 porque el ICBF es la entidad encargada de prestar atención. Hay algo también muy importante y es que en Colombia toda persona menor de 18 años, sin importar su nacionalidad, es persona especial protección de derechos. Ah, no, es que es una niña africana, es una niña de Kenia, entonces no voy a denunciar. No, es una niña venezolana, chilena. Claro. Hay que denunciar y hay que reportar. Para eso está esta línea. Ese es el ICBF. Y en las ciudades también hay una gran cantidad. Según la ciudad hay opciones enfocadas para mujer. Hay unas líneas ahorita que se están saliendo como la línea púrpura, las comisarías de familia y demás. Ya hablando específicamente si yo necesito un apoyo urgente, ¿cuál es la entidad que a mí me apoya? El 123, que es la policía me da ayuda inmediata. Es que yo tengo una situación ya y necesito un apoyo ya y necesito que alguien llegue o necesito una ambulancia ya. Okay. En muchas ocasiones nosotros a veces recomendamos iniciar el proceso por los hospitales porque siempre cuando uno piensa en este proceso de las denuncias yo digo 3 cosas. 1, la integridad de la víctima, es lo más importante, su bienestar. En muchas ocasiones en vez de ir a llevarla, no, venga al camino, lo llevo a la fiscalía. Lleva primero a la víctima al hospital, a que la revisen, a que le hagan un acompañamiento de salud mental para iniciar con su proceso, ¿no? También lo segundo es velar por mi seguridad y por mi bienestar, ¿no? Ahí tenemos que ser muy estratégicos de no llegar porque pues no sabemos qué está pasando o no sabemos si lo que yo alerte y genere haga que la persona se vaya, que es la tercera cosa y es... Por ejemplo, nos pasó una vez de que una persona hizo la denuncia en redes sociales de que una mamá estaba vendiendo a su hija. Entonces tenía una foto de la niña desnuda y lo que ella dijo es vamos a hacer esto viral para que haya justicia. 1, no se pensó en la vida y en la integridad de esa niña. 2,
alertaron a la victimaria y borró la información y luego fue mucho más difícil hacerle el seguimiento. Y 3, la persona quedó expuesta como la zapa, aquí en palabras. Entonces es súper importante, por ejemplo, en contenidos digitales, tomemos pantallazos, copiemos el link y mandémoselo al CAI virtual de la policía y al CAI virtual de la fiscalía, que tienen esos contenidos digitales. Es más fácil hacer esa denuncia para que puedan hacer ese seguimiento de la información, ¿no? Claro. Seguramente esto no va a ser la solución de la situación, pero sí va a ayudar a mitigar o tal vez advertir sobre muchos riesgos que corren niños, niñas y adolescentes. Pues Danitza Marentes, ella es subdirectora de Valientes Colombia. Gracias por haber estado en este espacio de podcast con nosotros. No olviden que Radio Nacional de Colombia se une a este Día Mundial contra la Trata de Personas, no al matrimonio forzado, no a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, no al trabajo forzado, no al reclutamiento incluso, aunque no esté tipificado en este orden, no al criadazgo, es decir, no a aquellos niños que llevan a trabajar en servicios generales a las casas o a las viviendas de las personas que tienen más dinero. Radio Nacional de Colombia, Sistema de Medios Públicos, se une precisamente a que esto no suceda. Seguimos apoyando a niños, niñas y adolescentes que en este momento están sufriendo este flagelo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti.